Tome su Biblia y veamos juntos por última vez Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Comenzamos una mirada de la porción de conclusión del sermón y vamos a terminar esa mirada en nuestro tiempo juntos en esta noche. Tengo que admitir que hay tantos pensamientos en mi mente de esta sección de la Escritura que ni siquiera puedo comenzar a darle una dosis pequeña de lo que siento en mi interior. Siento que muchas de las cosas que le he estado predicando a usted en el Sermón del Monte van a manifestarse, van a salir de mi boca a lo largo de este sermón mientras que estoy fuera con mi familia, porque siento que tantas partes de este mensaje en particular necesitan ser predicadas y enseñadas y habladas en nuestro país. Y estoy bastante confiado en que muchas de las cosas que diré son cosas en las que he estado pensando y en cierta manera he estado rumiando en mi propia mente y quizás ni siquiera las había dicho aquí conforme Dios continúa enseñándome, conforme medito una y otra vez en este mensaje. Que sus pensamientos estén dominados por el Sermón del Monte por tanto tiempo como ha sido en mi caso. No sé cuánto tiempo he estado predicándolo, pero ha sido más de un año. Que sus pensamientos continuamente estén dominados por esto y es producir un ejercicio espiritual que no se compara a ninguno. Y simplemente siento que ha moldeado mi vida en tantas maneras y le agradezco a Dios mucho más por el privilegio que he tenido de hablarle de estas cosas, de lo que usted jamás puede llegar a estar agradecido por lo que usted ha tenido que escuchar de mí. Pero quiero que veamos de nuevo Mateo capítulo 7, versículos 21 al 29. Y particularmente porque ya hemos explicado los versículos 21 al 23, quiero que nos concentremos en los versículos 24 al 27 y después hacer un comentario 2 de la conclusión. Comenzando en el versículo 21, nuestro Señor lleva el sermón a un clímax al decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí en la parte sur de California, constantemente estamos conscientes de la necesidad de un buen cimiento para una casa. Parece como si anualmente o tenemos terremotos o inundaciones. Los terremotos rompen cimientos y las inundaciones arrasan con ellas en su totalidad. El invierno pasado todos atravesamos por un tiempo de tormentas que hemos llegado a experimentar de manera periódica y vimos las lluvias tremendas y los ríos llenos y las inundaciones que causaron todo tipo de problemas. Los costados de nuestros montes fueron deslavados y casas se hundieron en los valles abajo. Y viviendo en California puede ser una experiencia dependiendo en dónde usted pueda vivir en momentos así. Cuando estamos por construir algo es muy necesario que lo construyamos con miras a la posibilidad de una inundación o a la posibilidad de un terremoto. Se realizan pruebas cuidadosas de tierra, se examina el suelo, se compacta el suelo para asegurarse de que el cimiento va a permanecer en pie. Entonces estamos acostumbrados a eso. Y francamente era un poco diferente en Palestina. De hecho, Palestina tiene casi un clima idéntico al de la parte sur de California. Es seco y árido para la mayor parte del año. Y cuando llueve, la tierra realmente solo puede absorber cierta cantidad de agua. Y cuando la lluvia viene en una inundación y se convierte simplemente en eso, en una inundación. Casas son arrasadas de la misma manera en la que lo hemos visto aquí. Y entonces, en un plan de construcción o programa en la tierra de Palestina, usted necesita tener el mismo tipo de planeación y el mismo tipo de preparación que usted tiene aquí. Lo que podría verse como un plan maravilloso para construir una casa, un cimiento firme en el verano, en el invierno se convierte en un torrente imposible de contener que arrasa con cualquier edificio que haya sido colocado ahí. Ahora Jesús tiene esto en mente en los versículos 24 al 27. Él presenta a dos hombres que construyeron una casa. Probablemente en la cama seca
de algún arroyo en algún lugar, en un valle. Un hombre piensa un poco en lo que podría venir y él trabaja intensamente en la casa, pero no piensa en absoluto en el cimiento. Él es llamado un hombre insensato. En el versículo 26, el otro hombre, también construyendo una casa, busca asegurarse de que el cimiento esté construido sobre roca sólida. Él es llamado un hombre sabio en el versículo 24. Y entonces usted tiene una historia simple. Dos hombres construyen casas. Uno es sabio y uno es insensato. Y lo que parece como una historia muy simple, de hecho, es un comentario poderoso, asombroso, de personas que tienen un conocimiento de cabeza, pero un corazón vacío. Usted se dará cuenta de que él dice en el versículo 24, todo aquel que oye. Y en el versículo 26, todo aquel que oye. Estas son las personas que oyen el mensaje, escuchan, lo entienden. Los sabios hacen algo al respecto, los insensatos no. James Denney ha dicho, y cito, es la conciencia de que el orador no es nada menos que el juez final de todos, que hace de la parábola de los constructores sobre la roca y la arena la más solemne y poderosa. Fin de la cita. Ahora recuerde lo que le dijimos esta mañana y a lo largo de nuestro estudio. Jesús está cerrando el sermón con una invitación, y la invitación está en los versículos 13 y 14. En la invitación dice, de hecho, entrad por la puerta estrecha al camino angosto que lleva a la vida. Pero no va a ser fácil hacer eso por dos razones definitivas. Una son los falsos profetas y dos es una profesión falsa. Ustedes serán engañados por otros y serán engañados por ustedes mismos. Ahora, todos vivimos engañados por alguna ilusión. De hecho, la mayoría de nosotros cultivamos esas ilusiones. Es parte y la médula de la naturaleza humana encubrir sus fallas y defectos. Y entonces el Señor está diciendo, debes entrar por la puerta estrecha, pero no va a ser fácil, porque en los versículos 15 al 20 habrán falsos profetas tratando de mantenerte alejado de hacer eso y enviándote por el camino espacioso. Y tampoco va a ser fácil porque tiendes a engañarte a ti mismo. En primer lugar, Él dice, están aquellos que dicen, pero no hacen, en los versículos 21 al 23. Ellos simplemente tienen una profesión verbal. Simplemente tienen una profesión verbal. Dicen que pertenecen al reino. Dicen que conocen a Cristo, pero no hacen lo que Cristo dijo. Y la dicotomía indica que no son legítimos. Dicen, no hacen. Vimos eso a detalle esta mañana. Y después en los versículos 24 al 27 están aquellos que oyen, pero no hacen. Tienen un conocimiento en la cabeza sin un conocimiento de corazón. El primer grupo tiene palabras vacías. El segundo grupo tiene corazones vacíos. Y la gente puede estar engañada de cualquiera de las dos maneras. Una mera profesión verbal. Usted simplemente lo dice y lo dice hasta que finalmente se convence a sí mismo de que debe ser verdad, aunque no hay evidencia. O un conocimiento de cabeza que parece ser suficiente para una relación de corazón real. Hay algunas personas que están engañadas pensando que son cristianas porque conocen mucho del cristianismo, así como hay personas que piensan que son cristianas porque hablan tanto de eso. Ahora, en los versículos 24 al 27, el Señor de nuevo nos recuerda que el estándar de justicia es obligatorio para entrar al reino de Dios. Y a menos de que su vida está edificada sobre ese estándar, sin importar cómo se ve, no importa lo que usted conoce en su cabeza y no importa con qué pasión usted se conduce en su actividad espiritual. Cuando venga el diluvio, usted va a ser deslavado si lo único que tiene es un conocimiento de cabeza. Ahora, los judíos habían desarrollado un sistema de obras, de justicia, un sistema diseñado en términos humanos de esfuerzos carnales estimulados por sí mismos que quedaba corto, y Dios vino y les ofreció una justicia verdadera. Pero antes de que pudieran recibir la justicia verdadera, tenían que reconocer la bancarrota de su propio sistema. Y esa es la razón por la que tenían que venir con una mentalidad de bienaventuranza. Jesús está ocupado en el Sermón del Monte, derribando su palacio de papel pedazo por pedazo, hasta que, para el momento en el que llega al capítulo 7, Él ha destruido de manera total su seguridad religiosa entera. Y después se los forza a hacer una decisión, a tomar una decisión en los versículos 13 y 14. Les dice que no va a ser una decisión fácil porque los falsos profetas los van a engañar y se van a engañar a sí mismos. Entonces el contraste en los versículos 24 al 27 es entre dos personas que oyen. Algunos oyen y obedecen, algunos oyen y desobedecen. En la ilustración usada son dos constructores. Ahora, las palabras de nuevo son dirigidas a aquellos que profesan conocer a Dios, que piensan que están en el reino, que piensan que son cristianos. Versículo 24 comienza, cualquiera pues que me oye estas palabras. Versículo 26 comienza,
pero cualquiera que me oye estas palabras. En cualquiera de los dos casos, usted tiene a personas que están oyendo el mensaje de Cristo, están escuchando la palabra de Dios. Y observará también, al final del versículo 24 dice, este construyó su casa. Y al final del versículo 26, este también construyó su casa. Ellos escuchan y están involucrados en cierta actividad espiritual. Ambos pertenecen al cuerpo de creyentes visible. Ambos quizás leen la Escritura. Ambos quizás asisten a reuniones en la iglesia. Ambos están ocupados enmarcando algún tipo de sistema de valores espirituales, construyendo algún edificio de actividad espiritual. Pero hay una diferencia tremenda. Uno es sabio y uno es un insensato, porque uno construye sobre la roca y otro construye sobre la arena. Y por cierto, si puedo añadir esto, el cimiento es invisible. Una vez que el edificio se ha construido, usted no puede ya ver el cimiento, y entonces realmente se vuelve difícil distinguirlo. Y podemos estar engañados así como las personas que se engañan a sí mismas. Ahora, amados, permítanme añadir a esto, simplemente como una verdad general, lo que nuestro Señor está diciendo aquí es muy simple. Muchas personas oyen la enseñanza de Cristo, pero únicamente los que la hacen están en el reino. ¿Escuchó eso? Esa es la médula. Hay muchas personas que oyen, pero si usted examina su vida y todo es oír y no hacer, no se engaña a sí mismo pensando que usted es un cristiano. De hecho, el Señor dice, solo la tormenta va a manifestar la verdad. Y después descubriremos quién es sabio y quién es un insensato. Ahora, hay varias semejanzas. Aquí quiero que las observe. En primer lugar, ambos individuos construyen una casa. Ambos están involucrados en actividad espiritual. Ambos están involucrados en algo que tiene que ver con el reino de Dios. En segundo lugar, es aparente que ambos construyeron su casa en la misma ubicación, porque la misma tormenta afectó a ambas casas. Construyen una casa y la construyen en la misma área o en el mismo lugar, porque ambos están sujetos a la misma tormenta. Los creyentes verdaderos y los creyentes falsos, de manera invariable, viven lado a lado. Están en la misma cuadra, asisten a la misma iglesia, van a los mismos estudios bíblicos y son tan parecidos en el edificio que construyen que no se pueden distinguir para la mayoría de la gente. Y también podrá añadir como un tercer pensamiento que aparentemente la construyeron de la misma manera, porque el Señor dice que la única diferencia es el cimiento. Él no implica que la casa en sí misma es diferente. Ambas personas construyen una casa, la construyen en el mismo lugar y la construyen de la misma manera. En otras palabras, llevan una Biblia y un cuaderno de notas y repiten ciertas oraciones y hacen ciertas actividades y quizás dan algo de dinero al Señor. Y realmente se ve muy parecido hasta que usted llega a la encrucijada del asunto. Y es el cimiento, el cual, como dije, con frecuencia no es visible una vez que el edificio se ha levantado. Y únicamente una evaluación personal del alma honesta y cuidadosa puede revelar la verdad. Como puede ver, Jesús está tratando de que los fariseos se bajen de su torre alta de soberbia y vean sus propias vidas y vean realmente la condición de bancarrota en la que están, porque ese es el único lugar en el que usted puede ver la diferencia. Uno construye sobre la roca, al final del versículo 24, Petra. Eso significa en el griego una cama de roca. Hay una palabra Petros, la cual significa una piedra o piedra grande. Esta es una Petra, esta es una cama de roca. Y el otro construye sobre la arena, versículo 26. La palabra es muy simple en el griego, amón, A-M-M-O-N para transliterarla. ¿Usted sabe lo que significa? Simplemente significa arena, como una playa de arena. Ahora he estado en dos ciudades en el área de Jordania. Una se llama Amón y la otra se llama Petra. Tienen los nombres de estos términos mismos. Petra es una ciudad literalmente hecha de la roca. De hecho, cuando llegamos montados a caballo a esa ciudad, usted pasa por un pequeño canal. Una persona podía vigilar la ciudad entera. Usted solo podía entrar por una pequeña grieta en la roca y la ciudad entera, la cual todavía está en pie, es tallada de la roca, Petra. Después está Amón. No sé si usted ha estado en Amón, Jordania, pero cuando usted va a Amón, usted solo ve una cosa: arena. En todos lados, arena. Ahora, un hombre sabio al construir sobre una cama de roca, un hombre es un insensato al construir sobre las arenas movedizas del mar o del desierto. Y por cierto, hay algunos agentes que venden lotes en la arena y están en los versículos 15 al 20. Los falsos profetas establecen una oficina de bienes raíces y venden lotes de arena. Un hombre es un insensato al construir sobre la arena, porque cuando la tormenta viene,
va a afectar la arena, versículo 27, y la casa va a caerse y no solo se va a tambalear, todo realmente va a caer. Pero cuando está construida sobre la roca y el cimiento es sólido, la tormenta puede venir y no va a caer. Me acuerdo cuando construimos esta iglesia. Estaba sorprendido al ver los cimientos que hay en esta iglesia. No sé si usted se da cuenta de esto, pero los pilares en la parte de atrás y los pilares que están afuera llegan a una profundidad en el suelo que es sorprendente. Y las cavernas enormes simplemente para este edificio